3CC, con el auspicio de Sociedad Nacional de Minería, tradición minera con visión de futuro. Y Baco, herramientas profesionales desde 1850, está presentando Chile Minero. Sewell, Chuquicamata, Humberstone. Seguramente ha escuchado muchas veces estos nombres. A través de los años, muchas ciudades mineras han ido ocupando el territorio de nuestro país. En ellas se consolidó una forma de vida que combinaba la extracción y procesamiento de minerales con la vida familiar, la entretención y el deporte. Como silenciosos testigos del pasado, los edificios y las casas que formaban estas ciudades se resisten a desaparecer. ¿Quién las diseñó? ¿Cómo era la vida de quienes las habitaban? Bienvenido a Chile Minero. Hoy los invitamos a dar un paseo por las ciudades mineras. Las ciudades mineras surgen en un momento de la historia de Occidente, bueno, que se ha dado en llamar revolución industrial. O sea, la revolución industrial 1, 2, ahora a lo mejor estamos en la revolución industrial 3 con la era digital, internet, etc. Entonces, en ese contexto surge a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX un conjunto de asentamientos destinados, digamos, a procesar recursos en este contexto de la revolución industrial. Los campamentos mineros eran propiedad de una empresa minera. ¿Quién planeó, quién proyectó estas ciudades? Bueno, en general no hay registros y se presupone que son planos fundamentalmente de ingeniería, salvo el caso de El Salvador, que sí que figura un arquitecto norteamericano, Raymond Olson, que proyectó la ciudad y está firmada por ese arquitecto. En estos momentos estamos en la ciudad de El Salvador. El Salvador parte en 1959 desarrollando esta ciudad y también desarrollando la mina subterránea, que es la continuidad a lo que se llamó la mina vieja o en Potrerillo. No es fácil llegar y tampoco es fácil salir de El Salvador. Este es el último emplazamiento minero donde vive gente y que también trabaja. Esta propiedad era de la empresa americana, por lo tanto todos los diseños, no solamente de la ciudad, sino que los diseños que venían de la explotación minera también venían de Estados Unidos. Bueno, El Salvador, como dice su nombre, vino a salvar a Potrerillo, ¿no es cierto? Una faena que después de 40 años empezó a ser un poco más deficitaria, las leyes empiezan a bajar, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de piedra que tengo que mover para sacar 1 gramo de cobre es que va bajando la ley y se toma la decisión de refundar o fundar ex novo, como se dice, ¿no es cierto?, esta ciudad nueva para poder en un principio alojar, entiendo que a 1.200 trabajadores. La gente vivía en Potrerillo, en la mina vieja, digamos, los mineros, y lo traían los días lunes hasta el viernes. Y ahí se lo llevaban en camiones, esa foto que le mostré en camiones, pasaban a la pulpería en ese tiempo de Potrerillo y de ahí lo llevaban a la mina vieja. Era tranquilo y tenía de todo. Como usted ve, teníamos cine, teníamos los clubes sociales. Los clubes sociales era con carné. Bueno, y respondían por todo, cualquier falla que había, de agua, de cañería, de electricidad, todos lo reparaban ellos. No se paga. Hasta el momento no se paga. Las casas son propiedad de la división, tenemos un hospital que también es propiedad de la división y también hay una fundación educacional. Por lo tanto, la relación de la división con todos los servicios básicos que existen en la ciudad están relacionados directamente con la corporación y con la división del Salvador. Salvador ya viene en una etapa de madura, por así decirlo, el desarrollo minero americano en Chile. Casa 180, 200 metros, aisladas, etc. Y después vienen tipologías, 4 tipologías entiendo que hay en El Salvador, que son 2, 3, 4 dormitorios del orden de los 110 metros cuadrados. Hubo una intención concreta, ¿no es cierto?, de hacer algo mejor
y de aplicar estándares norteamericanos en términos de habitabilidad, seguridad e higiene en las ciudades. Son calles anchas, son calles importantes en su longitud, todas confluyen hacia la plaza y la construcción de las casas son casas amplias, son casas construidas en el año 59, muy amplias, que tienen sus baños incluidos en la pieza, que en el año 59 muy pocas casas en Chile podían decir que tenían su baño con su pieza. Por lo tanto, en la arquitectura se nota básicamente el diseño que se fue incorporando en esos años de la influencia de la construcción de Estados Unidos. Raymond Olson, que fue el arquitecto norteamericano, y escribió por ahí que el diseño, ¿no es cierto?, circular o semicircular, que el casco que se habla, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, con las curvas yo voy a tener calles que van a ser distintas, que van a romper la monotonía, ¿ya? Si este yacimiento partiera de nuevo, evidentemente partiría como lo hace cualquier otra empresa, ¿eh? Tendría su buen campamento para alojar y trabajar, ¿eh? Pero obviamente nosotros mantenemos acá lo que viene en la tradición desde cuando se hizo el emplazamiento de esta ciudad de El Salvador. En la minería existen roles laborales, fundamentalmente, digamos, el rol naturalmente ejecutivo, profesionales, supervisores y trabajadores, obreros, como queramos llamar. Bueno, entonces, esta distribución por roles laborales está vinculada directamente con la vivienda que se le destinaba, ¿ya? En términos gruesos, y así funcionó la minería tradicional durante muchos años, se dividía entre campamento obrero y barrio americano, ¿ya? Entendiendo de que el barrio americano era aquel donde vivían los empleados y técnicos de origen norteamericano o, bueno, extranjeros. Y en cambio el campamento obrero, bueno, los trabajadores y obreros de la misma empresa. Era una arquitectura también asociada con temas industriales, fundamentalmente de estructura de madera forrada, ¿no es cierto?, con plancha metálica ondulada, la famosa calamina que se conoce desde entonces y que, bueno, es un producto de exportación inglés. Wolverhampton en Inglaterra siguen produciendo planchas metálicas onduladas. Es una plancha de buen tamaño que puede ser transportada fácilmente en barco y que luego su colocación es muy sencilla. Y luego incorpora hasta un cierto punto a características estructurales, por ejemplo, frente a los sismos. Estamos en la localidad de Coya, a 30 kilómetros al interior de Rancagua, en la precordillera de Rancagua. Esto está a 1 hora y media de Santiago aproximadamente. Estamos en el campamento americano de Coya. Es el primer asentamiento americano en Chile. Tiene más de 100 años funcionando este campamento. La localidad de Coya es el punto donde se encuentra la central hidroeléctrica Coya, que es para generar la generadora de energía para la compañía extractora, en ese tiempo la Braden Copper Company. Los grandes capitalistas de la minería en América fueron Salomón Guggenheim y el resto de sus hermanos, que operaban a partir de otros socios, por ejemplo. Barton Sewell, él era un socio de los Guggenheim. Llegan con lo último en tecnología, cruzan cerros, hacen túneles, abren canales donde nunca los hubieron y donde a nadie se imaginó que algún día se pudiera ocurrir. Cuando llega aquí la Braden, Chile se incorpora a la economía mundial. Aquí la vida hasta siempre estuvo orientada al trabajo. Incluso para efectos de las religiones, aquí no hay iglesia, porque todo es el tema del trabajo. Y esto estaba muy... Habían 3 grupos sociales muy segregados. Estaban los rol A, o sea, la gerencia, que a partir del año 28 se vino de Sewell y se instaló aquí. Casas muy espaciosas, de 3 y 4 dormitorios, varios baños para los gerentes. Y teníamos las casas de los empleados, que tuvieron que formarse, que era el nivel técnico. Entonces son casas un poco más chicas. Hacia el oriente se instalan los obreros. Estas casas de los obreros tenían 2 dormitorios y baños colectivos. Aquí se instaló la idea de la educación primaria obligatoria 20 años antes que en el resto del país. Aquí todos los hijos de obreros, empleados y gringos debían ir al colegio.
La leche para los niños era un asunto obligatorio, la calidad de la leche de 38 a 40%, 28 a 30% de materia grasa era muy importante para los gringos. La habitación, las condiciones materiales de vida eran sumamente importantes y eso generó el gran estado de bienestar. Aquí estaba el hospital, la mejor salud de la región estaba aquí en este campamento. No, esos años fueron maravillosos todos, porque las 70 o las familias que vivíamos ahí éramos como una sola. Era una cultura extraordinaria que tenían nuestros padres en cuanto a convivencia. Esto que está a mi espalda es el cine. Los 31 días del mes, 31 películas distintas. Y este campamento es el único que queda casi entero. Igual se demolió todo el sector de las viviendas obreras, que es lo que se conoció como el Joti y el Chancho, y una que otra casa que era el campamento, pero como concepto original, solo sobrevive el campamento Coya, del antiguo sistema de la Braden Copper Company. Este programa es presentado por Sociedad Nacional de Minería, tradición minera con visión de futuro. Respecto de las mejores ciudades de la minería, si acaso pudiésemos elegir una, cuestión que es difícil. Yo voy a nombrar varias, ¿ya? Bueno, por de pronto, en relación con oficinas salitreras, hay dos que han sido declaradas por UNESCO como sitios de patrimonio mundial. Me refiero a Humberstone y Santa Laura. En relación con los asentamientos de la minería del cobre, es muy importante Sewell, porque primero fue el que se fundó más temprano. Está aquí cerca de Santiago, al interior de Rancagua. Enseguida es una ciudad minera de montaña, 2.500 metros de altura. Otra de la que no podemos prescindir los chilenos es Chuquicamata. Estamos en medio del corazón del casco histórico de Chuquicamata, un lugar que durante décadas albergó y recogió, dio vida a lo que hoy es Chuquicamata, que ha sido trasladado a Calama. Acá miles de familias, miles de personas, por supuesto, gracias a estos 99 años de bienestar que nos ha dado Chuquicamata, vivieron, tuvieron familia, se enamoraron y trabajaron sobre todo aportando a nuestro país desde este pueblo. Este Chuquicamata a mí me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy. Cuando tuve esa razón estaba el tiempo de los gringos, de los norteamericanos. Y era como estar en otro país. Parte de la herencia de los gringos es el tema del bowling, también el tema del béisbol. Acá se practicó mucho más béisbol que en Antofagasta, incluso que en Santiago, porque son deportes muy propios de la cultura, de las tradiciones gringas. Era gente buena. Me acuerdo que en una Navidad acá en la plaza vino una camioneta, pero llena de juguetes con un gringo. Y el gringo nos dijo a nosotros que podíamos solamente sacar un solo juguete. Y esa fue, bueno, hasta el día de hoy conservo. Él me regaló un carrusel que es a cuerda. Y hasta el día de hoy lo conservo porque era así como, ¡oh, espectacular! Lo conservo hasta con la caja. Otro de los temas que eran muy lindos de Chuquicamata, en lo personal yo también nacía acá en Chuquicamata, eran el sentido de seguridad que uno tenía. Llamaba la atención y hoy puede ser impensable para cualquier chileno o chilena salir de tu casa, dejar las puertas abiertas. Tú ibas a almorzar a la hora de almuerzo a tu casa y dejabas las ventanas del auto abajo y nada cambiaba, todo estaba exactamente igual cuando tú tomabas tu auto y volvías a tu casa. Era un sentido de seguridad, un sentido de protección que yo creo que es uno de los pilares fundamentales de por qué la gente que vivió acá en Chuquicamata quiere tanto Chuquicamata. Chuquicamata nació en su momento creada por los gringos, la Chile Exploration Company, que fueron los que dieron inicio ya a la explotación a escala industrial del yacimiento de Chuquicamata. Durante décadas ellos lo operaron hasta el hito de la nacionalización del cobre.
Ahí entró la administración chilena y ahí fue donde además se empezó a dar un proceso de cambio social. Resulta que acá en Chuquicamata a las mamás les pagaban por hijo, que era la compensación. Entonces con la nacionalización del cobre ya fueron cambiando las cosas. Hubieron otros, ¿cuánto se llama? Se podría decir, beneficios. Así como también cuando entraron los militares. Acá en Chuquicamata no había regimiento y en el año 76 apareció un regimiento. Entonces muchas cosas fueron cambiando, pero el recuerdo de mi niñez, que es el recuerdo más lindo que tengo acá, era todo muy tranquilo. Tenemos recuerdos tremendamente hermosos del cierre de Chuquicamata en el año 2007. Se congregó acá más de 50.000 personas, muchos con sentimientos bien encontrados. Por una parte, contentos de integrarse, de empezar una nueva vida, principalmente viviendo en Calama, pero también con mucha pena de dejar de lado esta tierra que nos vio nacer, que nos dio felicidades, que nos dio amarguras, pero sobre todo que nos dio mucha prosperidad. Bueno, aquí hubo mucha gente con mucha nostalgia, con mucha pena de que se cerraba ya un ciclo, como todos los minerales que han habido acá en Chile. Yo creo que todos quienes vivimos o quienes nacimos acá somos agradecidos de esta tierra. Y en ese minuto fue un dolor, un dolor de poner un hito. Se acabó una etapa y empezamos a vivir una nueva etapa, que es la de integrar Chuquicamata a la ciudad de Calama. Este programa es presentado por Sociedad Nacional de Minería, tradición minera con visión de futuro. Chile ha reconocido la importancia de estos asentamientos y todos ellos, o la mayor parte de ellos, son monumentos históricos, denominados por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Aun cuando también UNESCO, una organización internacional, ha reconocido, ¿cierto?, 2 oficinas salitreras y un campamento de la minería del cobre también como importante a nivel mundial. Por lo tanto, en ese sentido, la resonancia cultural que tienen estos emprendimientos es fundamental. Chile no sería el mismo sin la minería del cobre y el salitre, no solo en términos económicos, sino que también en términos territoriales y en términos también sociales y humanos. De Rancagua a la cordillera, a 1 hora y media de Santiago, se encuentra el mineral de El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo y el lugar que cobija el campamento minero de Sewell. Si yo cierro los ojos, me da la idea de que yo voy a sentir, voy a ver pasar a mi gente de esa época, o voy a sentir el grito, el juego de los niños o las bromas de los compañeros. Porque nos criamos aquí en este sur, vivimos toda nuestra juventud y fue hermoso nuestra vida, era feliz. Sobre todo la escala, uno corría aquí, no había problema que nadie nos hiciera daño, que Sewell era muy particular. El campamento atípico, la construcción atípica, la cultura que se forma aquí muy atípica, entonces es importante y me emociona y agradezco a quienes hacen esto, a quienes hacen posible esto, porque están mostrando mi casa, mi lugar, donde yo nací, me inicié y serví a esta empresa inmensa que es Codelco, con 40 años de servicio de mi vida. No tan solo di, sino que también recibí. Para mí ha sido muy emocionante volver nuevamente acá a Sewell a visitarlo, porque claro que no es lo mismo como era antes, que era un Sewell completo de muchos edificios. Incluso aquí vivieron 15.000, 16.000 personas un tiempo que la población fue esa aquí en Sewell.
Asúbel me trae muchos recuerdos y particularmente muy personales. Un tío mío fue director del hospital de acá, por muchos años trabajó acá en Asúbel, por más de 15 años, y tengo el recuerdo de haber venido con mis primos de pequeño, en los mediados de los años 70, acá a Asúbel, a Coya, al club de campo, y haber corrido aquí con mis primos en estas escaleras. Por lo tanto, para mí tiene un significado muy profundo y muy emotivo. Era una vida muy ordenada, ordenamiento familiar, ordenamiento de lugar y ordenamiento de vivencia. Entonces todo eso lo imponían los gringos con su forma de ser y lo traspasaron a nosotros una cultura muy importante, el ser parte de ellos y ellos ser parte de nosotros. Entonces eso significó el que este lugar fuera muy especial y todavía la gente, los que quedamos, muchos como yo, tenemos este recuerdo muy sano de muy buena vivencia aquí en este campamento. Más allá de los bienes que tiene, que es lo industrial, lo minero, lo social, Asúbel es un símbolo, y representa finalmente el esfuerzo de quienes le ganaron la pelea a la montaña para sacar de ella el cobre, y el empuje y el tesón y la visión para poder haber construido este asentamiento en plena cordillera de los Andes, en el corazón de los Andes. Vemos cómo podemos vincular el turismo y la experiencia de visitar patrimonios turísticos con lo que es la minería. De esa manera ponemos en valor algo que es tremendamente importante para nuestra industria, pero al mismo tiempo también somos capaces de darle a los turistas una experiencia única, distinta, que solo van a encontrar en Chile, con una historia que ha generado nuestra cultura y que es probablemente uno de los pilares fundamentales de quien somos hoy en día como chilenos. El campamento Asúbel se fundó en 1905 y fue creciendo poco a poco, y en la década de los 70, entre el 70 y el 80, se hizo lo que se llamó la Operación Valle, que consistió en trasladar a los asubelinos y sus familias a la ciudad de Rancagua. Ese proceso tomó 10 años, así que ahí nos quedamos con una ciudad que era ya monumento nacional, pero que estaba deshabitada y teníamos que hacer algo, y ahí fue cuando iniciamos este proyecto, fue el origen del proyecto. Fantástico que se esté rescatando el patrimonio de Asúbel, porque bueno, ahora ya es patrimonio de la humanidad. Y ves que vengo aquí yo, le transmito a las personas y se lo trato de decir de corazón, que no lo saquen en una fotografía, no quede grabado en una máquina, sino que la gente lo tome en su corazón las palabras de un asubelino. Nuestras ciudades mineras son un patrimonio que debemos conocer y cuidar. Santa Laura, Lota, Potrerillos, son nombres que deben traer al presente la vida de miles y miles de chilenos, que un día, como muchos de nosotros, soñaron construir un mejor futuro para ellos y sus familias. Gracias por acompañarnos en Chile Minero, las pequeñas historias que escriben la gran historia de la minería chilena.